¿Quieres probar el audio, Raúl? Hola amigos y amigas, esto es Populares y Soberanos número 112. La semana se habló mucho de Pamela Giles, de Pedro Pascal. Hoy se ha hablado bastante de Antonio Skármeta, que está con nosotros vivo, digamos. Malas informaciones lo consignaron como fallecido. Un gran error que se produce frecuentemente en las redes, que empiezan a dar noticias falsas. En este caso, el cariño que le tenemos a nuestro querido escritor Antonio Skármeta nos hace desmentir esta falsa información. Estamos también ya superando el periodo de vacaciones, nuevos gabinetes, en fin. Y en nuestro panel de hoy tenemos un invitado muy interesante que pasamos a presentar a continuación en este panel compuesto a mi izquierda por Eduardo Gutiérrez, político, un hombre político, ¿no es cierto?, dirigente social, también odontólogo, médico odontólogo, ¿cierto? Debajo de Eduardo tenemos a nuestra Verónica Molina y a nuestro, debajo mío, a nuestro invitado David de Brot, que pasa inmediatamente nuestra Verónica Molina a presentarlo. Verónica. Buenas tardes. Hoy en nuestro programa, y ya vamos al tercer año, tenemos como invitado a David de Groot. Él es un ingeniero comercial economista, ha sido jefe de estudio de desarrollo de la Superintendencia de Salud. Es especialista regional en regulación de sistemas de salud y se ha desempeñado por más de 20 años en políticas públicas sanitarias. Por ahí también le whatsappeamos, lo investigamos en Google y dice que también ha escrito en el CIPER, ha sido articulista y también fue integrante de la Comisión Asesora Presidencial en 2014. O sea, vamos a hablar con un hombre que sabe de salud para hablar el tema de la crisis de las ISAPRES. Algunos escucharon que hace unos días atrás la Superintendencia de Salud dijo que quienes crearon la propia crisis fueran las propias ISAPRES, porque hoy día las ISAPRES están, como en esto somos socialistas en las pérdidas y capitalistas en las ganancias, las ISAPRES se acordaron que existe un Estado. Entonces vamos a conversar con David sobre esta famosa crisis de la ISAPRE que se ha dado a llamar, pero fundamentalmente qué va a pasar hoy día con la ISAPRE y qué pasa con FONASA. FONASA está sacando un seguro, mucha gente está diciendo me tendré que ir a FONASA, ¿nos podrá sostener a todos el sistema FONASA, que es un sistema solidario muy contrario al sistema de la ISAPRE? ¿Por qué? Porque este crisis llamada así viene del 30 de noviembre del 22, cuando se habla de la tabla de factores, que quien es especialista en el tema nos va a comentar, así que le doy la palabra inmediatamente a nuestro querido y estimado David de Brot, ingeniero comercial y economista. Bueno, buenas noches en primer lugar a nuestros auditores y un gran saludo ahí al panel, a Verónica, Eduardo y Raúl, y muchas gracias por la invitación. Verónica, ¿tú vas a introducir alguna pregunta al compañero David? Sí, la primera pregunta es que muchos usuarios que son del sistema privado de ISAPRE se están preguntando qué va a pasar con esta
con esta normativa que le entregó la Superintendencia de Salud y si van a quebrar la ISAPRE y a dónde iremos, los del sistema de FONASA tendrán capacidad para recibir a todas estas personas de la ISAPRE. ¿Quiebran o no quiebran la ISAPRE? Pregunta la gente de la calle. Bien, mira, yo creo que antes que entrar en esa respuesta, creo que hay que explicar un poco en qué consiste el problema que tiene la ISAPRE actualmente, ¿ya? Este problema en los últimos meses, ¿ya? Se ha, digamos, se ha agudizado y se ha hecho más mediático a raíz de un fallo que emitió la Corte Suprema el 30 de noviembre del 2022, que efectivamente tiene que ver con las tablas de factores, ¿ya? Es un fallo bien complejo por el tema que aborda un problema que estaba pendiente de resolverse desde el año 2010, desde que el Tribunal Constitucional declaró justamente inconstitucionales algunos artículos de la ley de ISAPRE y que los sucesivos gobiernos desde el 2010 hasta ahora no habían resuelto. O sea, la Corte Suprema, en un fallo que es bien complejo de transmitir, ¿ya? Porque estas cosas tienen mucho tecnicismo, lo que hace es que interpreta que ese problema de la inconstitucionalidad de las tablas de factores del 2010 quedó resuelto el año 2019, por lo tanto hace un fallo retroactivo y dice, desde el 2019 este problema quedó resuelto. ¿Y por qué quedó resuelto? Porque la Superintendencia de Salud en ese año, recordemos esto es gobierno Piñera, ¿no es cierto?, otra administración política, decidió emitir una circular. Las circulares son obligatorias para las ISAPRE, son instrucciones del organismo regulador, ¿no es cierto?, que son de carácter obligatorio, que dice todos los planes de salud que se vendan de ahora en adelante tienen que adoptar una única tabla de factores. Las tablas de factores, para que se entienda bien, son un factor o un número, digamos, por el cual se multiplica el precio base y ese número depende de la edad, el sexo y si el beneficiario de la ISAPRE es el cotizante o es una carga del cotizante. Entonces hay tres elementos que intervienen y lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que las mujeres, particularmente en edad fértil, los niños recién nacidos y los adultos mayores son más caros que el promedio de las personas. Por lo tanto, el factor es mayor cuando una persona tiene esas características, particularmente, para hacerlo simple, mujeres, adultos mayores y niños van a ser más caros que el promedio. Entonces, la superintendencia lo que hace es que, y todas estas tablas de factores en los diferentes contratos son distintas. Hay alrededor de 42.000 tablas de factores y por lo tanto todas ellas tienen que reducirse a una sola, que además tiene la particularidad de que estas diferencias de factores entre quienes tienen un precio más caro y quienes tienen un precio más barato se disminuyen. Por lo tanto, las diferencias de precio, en teoría, tienden a disminuir. La superintendencia emite esta instrucción y ocurre una cosa que es grave. Las ISAPRE no acatan el cumplimiento de esa circular. Ese es el primer antecedente. Como no acatan el cumplimiento de esa circular, por lo tanto no adoptan para los nuevos planes que se están vendiendo esta tabla nueva, empiezan a haber recursos de protección, o sea, se vuelve a judicializar el tema, se presentan recursos de protección, hay personas que reclaman por esto,
Y esto entra en el proceso judicial, ¿no es cierto?, hasta que esto llega a la Corte Suprema y se dicta este fallo, ¿no es cierto?, de última instancia, inapelable, que dice, ustedes incumplieron esto, pero además, ustedes de aquí en adelante no pueden, o sea, desde el 2019 en adelante, tendrían que haber tomado eso como la única tabla para todos los planes. Por lo tanto, debieron haber cambiado todos los planes de salud y adoptar esta tabla. Por lo tanto, también lo hace retroactivo en ese sentido. Adicionalmente, hace otras interpretaciones que son más específicas. Por ejemplo, los no natos son los niños que, o sea, no los niños, sino que son los que están en gestación, ¿no es cierto?, antes de que nazcan, porque para que los auditores sepan, ¿no es cierto?, o lo saben, pero para recordárselo, en la ISAPRE se cobra a los niños antes de nacer, ¿sí? Por lo tanto, desde antes de nacer hasta los 2 años, se estaba produciendo un doble cobro por parte de la ISAPRE. Doble cobro que no viene desde el 2019, viene desde el año 2005, cuando fue la reforma del GES, de la Garantía Explícita de Salud, porque la Corte Suprema lo que dice es que la gran mayoría de las prestaciones de salud que requieren los nonatos y los niños hasta los 2 años están cubiertas por el GES. Si por el GES se cobra una prima individual, entonces no puede cobrársele a los niños 2 veces por el GES y por el plan complementario, como se llama, y que se multiplica por el precio base. Por lo tanto, también elimina el cobro de los niños, ¿no es cierto?, hasta los 2 años de vida. Y lo otro es que señala que el factor con el que se contrata es el factor que está determinado cuando que depende de la edad, obviamente, de la persona cuando contrata. Y de ahí en adelante, solo puede bajar y nunca puede subir el factor. Por lo tanto, el precio nunca puede subir, siempre tiene que tender a bajar. Bueno, este conjunto de cuestiones, que insisto, son un fallo del 30 de noviembre del año 2022, se suman a una crisis financiera que ya existía, y eso es muy importante que se entienda así, ¿ya? Porque no es que este fallo está provocando una crisis financiera en la ISAPRE. La crisis financiera ya venía, al menos, yo por lo menos lo he planteado muy categóricamente, a lo menos desde septiembre del año 2021, ¿ya? Puedo explicar a continuación en qué consiste eso. Pero es importante entender de que antes del fallo ya las ISAPRE estaban en una situación de crisis financiera y de inviabilidad que iba a terminar necesariamente en procesos de insolvencia y en quiebras. Me quedo hasta ahí por ahora para provocarles las preguntas y eso, y que lo vayamos Correcto. viendo como por partes. Correcto, David. Excelente, excelente, digamos, análisis sobre la situación de las ISAPRE. Yo quisiera hacerte una consulta y además repetir la información que es pública, ¿no? Se supone que producto de este fallo, las ISAPRES debieran cancelar o devolver cerca de 1.300 millones de dólares. Esto es una crisis parecida a la que ocurre cuando quiebra un banco o va a quebrar un banco. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿habrá rescate del Estado o esto tiene una vía de solución distinta? ¿Se están discutiendo estas alternativas? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque es un tema central, ¿no? Va a ser un tema central de la política, porque además todo lo que tú planteas, que es lo correcto, ¿no? Está muy lejos de los medios de comunicación. O sea, no hay una contraparte. Los periodistas muchas veces tienen, pero muchísimo menos información porque no la buscan y todos sabemos cómo son. Entonces, ¿cuál, según tu opinión, es la salida a esto, ¿no? ¿Habrá rescate del Estado
como hubo con los bancos en el año 1981, 82, 83, si mal no recuerdo, y bueno, y después posteriormente también en las sucesivas crisis. Sí, yo quería preguntar otra cosa, David. Tú, se supone que la ISAPRE existe del año 82, si no me equivoco. ¿Cuánto dinero ganaron la ISAPRE para alegar ahora que podrían caer en insolvencia? ¿Está cuantificado eso? Sí, totalmente. A ver, dejo pendiente, pero no quiero dejar de explicar después el problema que yo les digo que es más estructural, porque la verdad es que esta otra parte, lo del fallo, es un tema bien distinto de la crisis financiera que ya enfrentaba, pero lo voy a dejar pendiente y después se lo explico. Efectivamente, las ISAPRES partieron funcionando a partir del año 81, 82, ¿ya? No hay estadísticas publicadas entre el año 82, o sea, no es que no existan publicadas, sino que están publicadas en los boletines de la superintendencia en papel. No hay un archivo Excel al que uno pueda recurrir. Si uno hace un trabajo de investigación más fino, puede llegar ahí. Pero de todas maneras, no es muy relevante porque la ISAPRE, entre el año 82 y el año 89, no eran un segmento de aseguramiento muy relevante. El verdadero boom de la ISAPRE fue durante los 90 y particularmente hasta el año 97, que llegaron a tener el 27% de la población. Y ahí, luego de la crisis asiática, por los impactos que eso tuvo en la economía chilena, ¿no es cierto?, disminuyeron y ahí se han mantenido y hoy día son alrededor de un 16-17% de la población. Pero sí tenemos estadísticas, las publica la superintendencia, desde el año 90 hasta ahora. Esas estadísticas son una construcción que se hace en base a lo que las mismas ISAPRES tienen que reportar. No es que la superintendencia calcule esto, sino que la ISAPRE reportan su estado financiero a la superintendencia y lo que se hace es que se arman unos cuadritos, ¿no es cierto?, para mostrar distintas cosas, cuáles son los ingresos, cuáles son sus costos, etcétera, y está lo que es la utilidad antes de impuestos y después de impuestos. Yo lo que hice fue, en una de las notas estas de CIPER, es que tomé las utilidades después de impuestos desde el año 90 hasta el año 2021, que en ese momento, porque esto lo hice el año pasado, 2022, no estaba el dato obviamente del 2022, entonces hasta el año 2021, incluyendo las pérdidas que hubo el 2021, ya que fueron de 138 mil millones. Y actualizarlo por la inflación, porque obviamente los pesos del año 90 no valen lo mismo que los pesos del 2021. Si uno hace solo ese ejercicio, las utilidades después de impuestos, por lo tanto, la utilidad que está disponible para los accionistas de la ISAPRE, ¿ya?, fueron de 1,3 billones de pesos. 1,3 billones son alrededor de 1.600 millones de dólares, más o menos. Y para que se entienda bien, un billón son 1 millón de millones, ¿ya? Porque en la nomenclatura que utilizamos en los países de habla hispana, se le dice billón a una cosa distinta a lo que le dicen los gringos billón. Para los gringos, un billón son 1.000 millones. Para nosotros son millones de millones. Por lo tanto, si yo lo llevara a billones en dólares, son 1,6 billones de dólares, que es una cifra bien importante, ¿ya? Eso está, como les digo, en 31 años creo que son, y bueno, obviamente si uno le agrega el 2022, va a disminuir un poquito porque hubo pérdidas el 2022, pero esas pérdidas de todas maneras mantienen la utilidad en alrededor de 1,2 billones, por decir, en términos gruesos, ¿ya? Eso es lo que han obtenido. ¿Cómo llegan, cómo se puede explicar que una industria que ha tenido utilidades durante un larguísimo periodo
pueda entrar en un problema financiero o tener problemas de insolvencia. Bueno, básicamente porque son cosas distintas. No, no tiene mucho que ver el que yo tenga utilidades en un momento a que de repente tenga un problema financiero. ¿A qué me refiero? Las ISAPRES tuvieron utilidades durante una por una durante todo el periodo. El único año en que el sistema tiene pérdidas antes del 2021 y 2022 fue el año 2016. ¿Por qué tuvo pérdida el año 2016? Porque una ISAPRE, que era la ISAPRE Más Vida, la antigua ISAPRE Más Vida, como ustedes saben, ahí hubo una estafa de los controladores contra los accionistas minoritarios, contra los beneficiarios y contra los prestadores, y básicamente se llevaron la plata a sus casas, ¿no es cierto? Y generaron una pérdida de tal envergadura que el sistema completo quedó como con pérdida, a pesar de que cada una de las ISAPRES tuvo utilidades, al restarle las pérdidas de Más Vida, quedaba todo el sistema en rojo, pero nunca tuvieron pérdida. En cambio, en 2021 y en 2022, sí hay pérdidas de prácticamente, yo diría, todas las ISAPRES que son grandes, ¿ya? Porque hay un par de ISAPRES que son bien chiquitas y que no pesan mucho. ¿Cómo llegan a esta situación de insolvencia? Bueno, esto tiene que ver con un montón de factores. Tiene que ver con que, primero que nada, con el modelo de negocios que ellos tienen. Las ISAPRES durante décadas se manejaron sobre la base de que si les aumentaba el gasto de las clínicas, ¿no es cierto?, el gasto en prestaciones de salud, y si les aumentaba el gasto en licencias médicas, ese aumento lo trasladaban al precio de los planes. Por lo tanto, el que siempre pagaba las alzas de precios de las prestaciones de salud y de las licencias médicas era el propio usuario. Y las ISAPRES siempre mantenían un margen positivo. Bueno, ese mecanismo empezó a trancarse, por decirlo de alguna manera, a fines del 2008-2009, cuando empezó el proceso de judicialización. Cada vez más personas presentaban recursos de protección para anular el alza y los tribunales fallaban a favor de las personas, separaba el alza para esas personas que judicializaban. Pero al año siguiente, más personas judicializaban y por lo tanto más se frenaba el alza. Y además se generaban costas judiciales porque como las ISAPRES perdían, tenían que pagar las costas judiciales que van a los abogados. Y por lo tanto ahí se genera una dinámica también media perversa porque al final los abogados lo que hacen es tratar de buscar una masa de gente que presenta recursos de protección para ganar costas. Esto ha tenido miles de, de bemoles, digamos. Las cortes, ¿para qué? Para desincentivar los recursos de protección, disminuyeron las costas judiciales, que antes eran de 300.000 pesos, 500.000 pesos, las bajaron a 50.000 pesos, pero no lo hicieron parejo en todo el país. Entonces, en algunas cortes de apelaciones siguieron habiendo montos de costas muy altos. Bueno, presentaban todos los recursos de protección en la corte de apelaciones, no sé, pues de Valdivia, por ejemplo. Y entonces se canalizaban todos por ahí. Esto generó un colapso de los tribunales de justicia, para que se entienda bien la dimensión de este problema. Hace ya varios años, yo diría que ya hace más de 10 años, más del 50% de todas las causas que se tramitan en la justicia chilena son recursos de protección en contra de la ISAPRE. Entonces, lo que la Corte ha tenido que hacer es tratar de hacer fallos que sean para todos, porque si no estaría todo el año preocupado del problema entre Juanito Pérez y la ISAPRE tanto, y no preocupado de, bueno, asaltos, robos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace la Corte en julio del 2022? Es importante esto porque antes del fallo sobre tablas de factores, en julio dicta por primera vez un fallo que lo que hace es que frena las alzas
anuales, pero lo hace extensivo a todos los beneficiarios, ya no solo a los que habían presentado recursos de protección, sino que dice, no se pueden subir los precios y además no se le pueden subir incluso a los que no reclamaron. Y eso frena esta cuestión. Frena, y eso significa que los ingresos de la ISAPRE no suben a pesar de que suben los costos. A esto hay que sumarle elementos de regulación. Por ejemplo, durante la pandemia hubo 2 años en que no hubo alzas de precios de los planes, ya por atribución, ¿no es cierto?, de la superintendencia. Están estos temas que tienen que ver con tablas de factores, etc. Las licencias médicas crecieron muy fuertemente durante la pandemia, cosa que también presiona los costos. Pero si uno tiene que reflejarlo en un indicador, y ahí me voy a explicar un poco el problema más estructural, las ISAPRES tienen que cumplir estándares legales, que esa es la única forma que la superintendencia tiene para controlarlas desde el punto de vista financiero. Y uno de esos estándares es el de garantía. Y las ISAPRES desde el año 2021, específicamente desde septiembre del 2021, que empezaron a tener problemas serios para constituir la garantía. Ya, si quieren, después explico un poco más en detalle eso, pero y ese problema de constitución de garantías solo ha crecido todos los meses hasta diciembre, enero de este año. Y eso expresa una cuestión que por otro lado tiene que ver con el término de los convenios que hay entre la ISAPRE y los prestadores. Esto de que el prestador, cuando tú vas, te dice, págueme la cuenta completa y después se entiende con su ISAPRE para que le reembolse, eso expresa que el modelo se terminó. ¿Sí? El modelo se terminó porque ya no opera sobre la base de cobertura, sino que opera sobre la base de reembolsos. Es la persona la que tiene que sacar de su bolsillo el total de la cuenta y después ver que le paguen. Y ahí empieza entonces un retraso en los pagos. Eso se expresa además en que la gente se empieza a ir de la ISAPRE. Pero además, disculpa, además no te pagan lo mismo que si comprara un bono, te reembolsan menos. Muchas veces los reembolsos son menores a cuando existía un convenio porque los precios de convenio son distintos a los precios de lista que tienen los prestadores. Por lo tanto, hay múltiples elementos que van mostrando que la crisis viene de mucho antes. Insisto, por ejemplo, el número que uno manejaba de beneficiarios de ISAPRE hasta hace poquito tiempo atrás era de 3 millones y medio de beneficiarios de la ISAPRE. El último dato que hay publicado por la superintendencia, ya hay menos de 3 millones 100. La diferencia, uno dice, bueno, ¿y para dónde se fueron esos beneficiarios? Para el único lugar donde se pueden ir es a FONASA, porque los otros sistemas de salud que existen en Chile, que son el de Carabineros y el de las Fuerzas Armadas, son sistemas cerrados. O sea, el único lugar al cual pueden recurrir es al sistema público, y el sistema público no se da cuenta de inmediato de esa situación, porque el sistema público solo ve a estos nuevos beneficiarios cuando se afilian, cuando se inscriben en un consultorio o cuando demandan atención. Pero hay un lapso de tiempo en que son invisibles. Estos nuevos beneficiarios que se salieron de la ISAPRE son invisibles para el sistema público. Pero lo que sabemos es que en la ISAPRE hoy día hay prácticamente 400.000 beneficiarios que ya se fueron en un periodo corto. Oye, David, disculpa, yo sé que son muchos los datos, muchos los antecedentes, pero no me respondiste, quizás se te olvidó, cómo se resuelve esto, porque de los 1.300 millones de dólares que están en juego, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? ¿Va a rescatar? ¿Va a pagarle? ¿Cómo se va a resolver eso? Y lo otro que me llamó la atención, y te lo quiero preguntar, tú hablas de los beneficios finales de la ISAPRE luego del pago de impuestos, ¿sí? ¿Cuánto pagan las ISAPRES de impuestos? Ya. A ver,
te respondo eso porque es más, algo más puntual. Eh, la ISAPRE, como cualquier empresa, paga impuestos a las utilidades en función del tramo de renta en el que está. Yo no tengo el dato a la mano y además tengo un problemita acá con el computador, entonces no quiero hacer algo que me vaya a hacer que se caiga el Zoom, pero ese dato es un dato bastante conocido de cuánto se paga, ¿ya? Pagan un porcentaje que debe ir, me imagino, actualmente en torno a un 35% de la utilidad antes de impuestos, que es la tasa que pagan todas las empresas de mayor Ok, tamaño en Chile. Eso lo pagan de impuestos a las utilidades, ¿ya? ok, ya. Y funciona igual como funciona en el resto, que es que eso después es un crédito para los impuestos que tienen que pagar los accionistas, etcétera, Claro. etcétera. Ahora, el fallo lo que hace es que, como es retroactivo y se genera una diferencia entre las tablas de factores, eso significa que hubo un cobro indebido que se empieza a ejecutar desde el año 2020. El año 2019, en diciembre, se publica esa tabla, pero esa tabla entra en vigencia en abril, mayo del 2020. Por lo tanto, desde ese momento se genera una diferencia que es un cobro indebido de la ISAPRE contra todos los afiliados del sistema, en distintas magnitudes, por cierto. Ese monto, la superintendencia ya lo calculó, ¿ya? Y son 1.400 millones de dólares, ¿ya? Son 1,1 billones de pesos, ¿ya? Yo les decía que las utilidades habían sido de 1,3 billones durante 31 años, esto es 1,1 billones, pero que son deuda en un momento, de un momento para otro. Obviamente, esa magnitud es imposible que la ISAPRE la paguen y se mantengan sin quebrar. O sea, es una magnitud que, lo han dicho ellos mismos, son 4 veces el patrimonio que tienen la ISAPRE, ¿ya? Y son la utilidad de más de 30 y tantos años. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿Qué es lo que ha estado en discusión en estos últimos meses? Lo que ha estado en discusión justamente es cómo se va a enfrentar el problema, que por una parte implica que cumplan con la sentencia de la Corte Suprema, ¿ya? Y por otro lado, cómo enfrentar el problema que puede provocar eso, ¿sí? Y aquí ha habido un abanico de propuestas que van en distintos sentidos, ¿ya? Y donde el equipo de gobierno, ¿sí? El equipo de gobierno, me refiero al equipo más relacionado con el ministerio y las instituciones que están vinculadas a él en este tema, que es FONASA, la superintendencia, no ha tenido una posición, que, digamos, clara al respecto o suficientemente clara al respecto. La primera propuesta que surgió de parte de los senadores, la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker, se sumó el senador Chaguán, etcétera, ¿no? Lo que planteaba era hacer una reforma constitucional que les permitiera a las ISAPRES aumentar el precio base retroactivamente desde el año 2019 o 20, ¿no es cierto? Ya después cuando se dijo que, cuando quedó establecido claramente de que la deuda es desde el 2020, entonces desde el 2020, que pudiesen subir el precio base para netear la disminución por tabla de factores. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, se eliminaba la deuda de la ISAPRES con los afiliados y además se eliminaba el problema hacia adelante. O sea, no disminuían los ingresos, ni tampoco les bajaban los precios de los planes a los afiliados, y quedaba
todo como si no hubiese habido fallo. Sí, para decirlo en términos bien simples, esa propuesta, yo esto lo he dicho en un montón de oportunidades y lo he escrito en columnas, esa propuesta de la senadora Rincón, del senador Walker, lo que hacía era evadir el cumplimiento del fallo, derechamente, ¿ya? Y eso es inaceptable. Es absolutamente inaceptable el modificar la Constitución para evadir el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, que además el que estaba pagando los platos rotos se supone que es el beneficiado con el fallo, que son los afiliados, particularmente las mujeres, los adultos mayores, que iban a recibir una disminución de precios de los planes y además iban a recibir de vuelta lo que pagaron de más. Bueno, con esa fórmula no había nunca pago de más, por lo tanto no les devolvían nada y los precios de los planes quedaban iguales. Entonces, si eso no es evadir el cumplimiento del fallo, no sé qué es lo que es. Oye, pero Otra, perdona, ¿puede una reforma constitucional anular el fallo de la Corte Suprema? Sí. lamentablemente, para muchos constitucionalistas se puede hacer lo que a uno se le ocurra con una reforma constitucional, Oh, pero claramente eso es bastante dudoso cuando eso va totalmente en contra de las personas. O sea, ahí hay una intencionalidad clara de beneficiar empresas, ¿no es cierto? Eh, que eso puede estar, digamos, puede estar fundamentado en que yo no quiero que haya un colapso del sistema, etcétera, etcétera, pero en la práctica lo que está haciendo es incumplir un fallo, está haciendo que el fallo, como no se cumple ese fallo, no se benefician las personas que se... O sea, hay un montón de implicancias, pero que quedan disfrazadas con una reforma constitucional. Bueno, otros, en particular yo, este tema después lo tomó el diputado Lagomarsino, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, planteamos, una, planteamos un proyecto de ley muy acotado, ¿ya? Que no aborda el conjunto de los problemas, sino que aborda un problema puntual, que es, ¿qué es lo que pasa si quiebra un ISAPRE? ¿Por qué nos pusimos en ese escenario? Porque esta propuesta nosotros no la hicimos a raíz del fallo de la Corte Suprema, la hicimos en agosto del año pasado a raíz del problema más financiero más estructural que les comentaba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si quiebra un ISAPRE? Bueno, hoy día, si una ISAPRE quiebra, los beneficiarios de la ISAPRE pasan al FONASA y pierden absolutamente todos los beneficios contractuales que tenían en la ISAPRE. Pero además le provocan un tremendo problema al sistema público, porque no es lo mismo que llegue 1.000 personas, 5.000 personas, a que llegue de un viaje 1,5 millones, ¿no es cierto? O más personas a atenderse en los hospitales públicos. Porque muchas de las personas que están en el sistema ISAPRE están demandando atenciones hoy día, sean GES, sean CAEC, ¿no es cierto? Y pierden esas coberturas y por lo tanto entran al sistema público y presionan inmediatamente las listas de espera. O sea, un sistema que ya está colapsado con listas de espera, tú le estás agregando una cantidad enorme de personas que además no quieren irse al sistema público. Eso es un problema más político que nada. Entonces, ¿qué es lo que hacía la propuesta que formulamos nosotros? Que ante la eventualidad de una quiebra, la superintendencia pudiese transferir los contratos de las personas al FONASA, crear en el FONASA un régimen especial que soportara estos contratos y que las personas siguiesen pagando, ahora no al ISAPRE, sino que al FONASA, el mismo monto que pagaban en la ISAPRE. Y que con esos recursos, separados de todo el resto, con esos recursos, FONASA mantuviera la cobertura en los prestadores privados. Hasta que haya una reforma, ¿no es cierto?, estructural, que supere esta problemática de segmentación de distintos sistemas.
pero en el momento en que quiebra un ISAPRE, tú tienes que tener una respuesta. Bueno, el gobierno, al parecer, definitivamente no consideró esa propuesta, porque claramente no es lo que ha estado en la discusión, y lo que está proponiendo el gobierno es una cosa bien, bien compleja, que es lo siguiente. Plantea que las ISAPRES tienen que cumplir con el fallo, primero que nada. A mí me parece evidente que tienen que cumplir con el fallo. O sea, yo no me pongo en el escenario de que una ministra de Estado o que el gobierno vaya a proponer que el fallo no se cumpla. O sea, sería ya una locura absoluta. Entonces, lo que plantean es que se tiene que cumplir el fallo. Ese pago se haría, según la propuesta del gobierno, en 24 meses. ¿Ya? O sea, en cuotas mensuales, durante 24 meses, las ISAPRES tendrían que devolver. El problema es que, como dije al principio, se ha ido tomando conciencia de que eso es impagable. Entonces, frente a eso, lo que plantea la propuesta de gobierno es que hay que fortalecer el FONASA, cosa que a mi juicio es relativamente correcta. Digo relativamente correcta por un punto que lo quiero explicar. ¿Qué es lo que significaría fortalecer el FONASA? Que FONASA tenga las facultades para contratar seguros complementarios para aquellas personas que están en el FONASA hoy día o para las personas que llegarían de la ISAPRE. Contratar seguros y ofrecérselo a estas personas para que mejoren la cobertura principalmente de la libre elección, ¿ya? Por lo tanto, para que se atiendan en los prestadores privados. Y generar un mecanismo de redes de atención que sea más controlado, más administrado que lo que es la libre elección del FONASA hoy día, que en el fondo es un gastadero de plata bien importante y principalmente un gastadero de plata para las personas, ¿ya? Porque las coberturas son muy bajas. El problema, a mi juicio, es que esa propuesta no resuelve el problema inmediato de qué es lo que pasa si quiebra un ISAPRE. Porque de aquí a que se implemente este tema de los seguros complementarios puede pasar mucho tiempo. Y el problema de insolvencia es algo que ya viene hace muchos meses. Y la eventualidad de que una ISAPRE llegue a ese punto, lo han dicho varios analistas, incluso la misma gente de la ISAPRE, que esto puede ocurrir en un lapso de unos pocos meses. ¿Ya? Eso. Disculpa, Ahora, yo iba a disculpa, preguntar algo. disculpa, disculpa, Verónica, es que ¿Mm? me quedó dando vuelta ese tema que plantea David, en el sentido, digamos, de que la deuda de 1.400 millones de dólares es impagable. Es posible, yo no tengo datos para decir que no, pero yo tengo un dato, no sé si corresponde, estuve revisando acerca de las ganancias y, no sé, no sé si un estudio actual, ¿ah? Pero vi un estudio acerca de las ganancias de la ISAPRE en términos anuales, de lo que reciben y de lo que gastan, ¿no? Entonces dice, es lo que reciben del 7% más todo lo demás de los usuarios de las ISAPRE corresponde anualmente aproximadamente a 1.300, 1.400 millones de dólares, de los cuales ellos gastan cerca de 1.100. Eso es lo que vi. Estoy hablando de cifras en general, ¿eh? Cifras en general, es posible que no sean tan exactas, lo cual daría una ganancia anual de 300 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, bueno, por qué no piden un préstamo? ¿Ya? ¿O por qué? O sea, te digo, cualquiera industria, cualquier persona que está a punto de quebrar, ¿no es cierto? Y que tiene, como te dijera, solvencia desde el punto de vista de estructura que puede comprometer en un préstamo, puede pedir un préstamo. Entonces, ¿por qué no quieren las ISAPRE resolver ellos el problema? No existe ninguna condición. Yo pienso, creo, puedo equivocarme, digamos, no soy economista, pero creo que esa cifra de 1.400 millones de dólares, dividida por toda la ISAPRE, etcétera, yo creo que es una cifra que puede ser pagable, ¿no?
a través de un préstamo. Los bancos prestan plata, digamos, ¿no? Y prestan plata, digamos, como se las prestan a las AFP, o como las AFP le prestan plata, digamos, a los bancos. No, no sé, estoy muy equivocado sobre este tema. ¿Es posible? Eh, ¿Qué opinas tú, David? Está muteado. Perdón. Digo que este punto yo lo he planteado cada vez que me lo han preguntado, incluso antes del fallo. El sistema está quebrado. Eso es lo que hay que entender. El sistema está quebrado hace mucho tiempo. Los quiero sacar un poquitito de esto del fallo porque las cifras de repente marean un poco. Uno pierde un poco la dimensión con estas cifras tan grandes. Vuelvo a este tema que les explicaba de los estándares legales o de los indicadores. La superintendencia tiene 3 estándares legales que le permiten saber si una ISAPRE está financieramente bien o están entrando en problemas. ¿Ya? Hay un estándar de patrimonio, hay un estándar de liquidez y un estándar de garantía. Voy a concentrarme solo en el de garantía, que es el que es más evidente que está con problemas hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir este estándar de garantía? Que si nos paramos en un momento en el tiempo, una ISAPRE le debe plata a los afiliados por licencias médicas, le debe plata por excedente y le debe plata por reembolso. Eso como el grueso de la deuda que tiene con los beneficiarios en un momento en el tiempo. O sea, si yo me paro hoy día, todas las ISAPRES le deben plata por licencia, por excedente y por reembolsos de prestaciones a alguien en un monto importante. Y además le deben plata a los prestadores de salud, porque los prestadores de salud dieron hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, en fin, y facturaron. Y esas facturas todavía no se pagan. Entonces, si yo me paro en un momento, existe una deuda. Bueno, el estándar de garantía dice que la ISAPRE tiene que mantener el 100% del monto de esa deuda con prestadores y beneficiarios, que no es toda la deuda, ojo, porque una ISAPRE le puede deber a un banco, le puede deber a un leasing, le puede deber a los arrendatarios de un edificio, le debe plata a sus trabajadores porque están trabajando y a fin de mes hay que pagar los sueldos, etcétera. Pero prestadores y beneficiarios, el 100% tiene que estar garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma cantidad de plata tiene que estar depositada en un banco en instrumentos financieros, fondos mutuos, depósitos a plazo, boletas de garantía y otra cantidad de instrumentos que son de menor uso. Ok. Esto se va controlando día a día. Se lleva un control. La superintendencia maneja un sistema que le permite ir viendo día a día si están cumpliendo. Si lo incumplen, tienen un periodo corto para poner la plata faltante y de lo contrario, si no lo cumplen, entran inmediatamente en un proceso de insolvencia, que se llama régimen especial de supervigilancia y control. Y ahí viene toda esta cosa de los corralitos y de los administradores provisionales y del tema de que los beneficiarios se van al FONASA. Entonces empieza toda esa parte de la historia. Bueno, en septiembre del 2021, varias ISAPRE empezaron a pedir que les liberaran garantía para pagar deuda, ¿ya? Ese mecanismo está establecido en la ley, pero ese mecanismo es un mecanismo excepcional, ¿ya? Y lo que ha ido ocurriendo es que más ISAPRES cada mes han ido pidiendo más plata de liberaciones de garantía para poder cumplir con el estándar. Para que tengan una idea, en un periodo normal, las liberaciones de garantía son cero.
Cero. No hay otra interpretación. Si yo estoy bien, no voy a pedirle plata que me liberen de garantía porque tengo plata y la pongo en garantía. Si no tengo, pido que me liberen garantía. Pero eso cuando no es algo excepcional y se transforma en algo crónico, es un problema financiero. En el año 2021, prácticamente entre septiembre y diciembre, la superintendencia les liberó más de 70.000 millones de pesos. En el año 2022 les liberó más de 600.000 millones. O sea, aumentó en 720%. 720% aumentó. Por otro lado, esta garantía tiene un problema, que es que no toda la deuda yo la puedo capturar en ese estándar. Las clínicas, ¿no es cierto? Las principales clínicas del país han hecho arqueos de la deuda en dos momentos en el tiempo, en mayo y en noviembre del año pasado. En mayo, la diferencia entre lo que estaba garantizado y lo que las clínicas decían que les debían eran más de 300.000 millones, que no estaban garantizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un momento en que una ISAPRE quiebra, simplemente no hay más pagos. O sea, hay deuda que queda incobrable y eso significa trasladar la crisis financiera de la ISAPRE, trasladarla a los prestadores. Y eso sí que es un problema muy jodido. Y esa situación hoy día es evidente. Las ISAPRE no están pudiendo constituir esa garantía. eh, lo que está garantizado es muy poco respecto de las deudas que hay. Y si a eso tú le sumas 1.600 millones de dólares, no hay ninguna posibilidad de que sigan operando la ISAPRE. Esos 1.600 millones son iguales a toda la utilidad de la historia de la ISAPRE desde el año 90. Claro, O sea, nadie le va a prestar la plata a una institución de esa naturaleza. obviamente, claro. O sea, los bancos prestan plata. Bueno, viste que hoy día quebraron dos bancos en Estados Unidos. O sea, no, Ah, no ¿cómo? hoy, es el viernes y ahora, pero Ya. eh, o sea, estas cosas ocurren realmente, no es que a uno se le ocurra que van a quebrar. El sistema financiero es muy frágil en general. Las ISAPRES son frágiles. Lo que pasa es que uno se pierde en lo siguiente. La ISAPRE recibe mucha plata todos los meses, muchísima plata. Esa plata, el grueso, la ocupa pagando facturas o licencias o reembolsos de periodos anteriores. Y la diferencia que le va quedando ese margen lo trata de manejar para generar una utilidad. ¿Sí? En el fondo, el tamaño del fondo es muy grande, pero el tamaño del gasto que financia ese fondo es igual de grande. Entonces, las utilidades de la ISAPRE, que uno las ve como muy grandes, son, en relación con el tamaño del fondo, son porcentajes pequeños. Son el 1%, el 2% del total del fondo. Pero en 2021 y en 2022, prácticamente todas las ISAPRES tuvieron pérdidas por, en total, como 300.000 millones. Entonces, hoy día no es lo mismo que lo que podría haber ocurrido hace 5 años atrás. A lo mejor 5 años atrás un banco se arriesgaba, porque el problema es, el banco también, el banco también entra en la misma dinámica, que es, yo presto plata y me la van a devolver o no me la van a devolver. Porque si no, no tienen plata para pagar. Además que, mira, estas cosas tienen harto tecnicismo, pero es importante que se entienda. La ley de ISAPRES dice que cuando una ISAPRE entra en quiebra, a los primeros que se les tiene que pagar son a los beneficiarios. Si queda plata, se le paga a los prestadores de salud. Y si queda plata, se pagan el resto de las deudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un banco va a la cola ante una situación de quiebra en el sistema de salud. No es lo mismo que una quiebra de una empresa cualquiera, donde todos los acreedores entran a prorratas,
respecto de los bienes que se liquidan. Aquí no funciona así. Lo primero son los beneficiarios y si no alcanza, no se le paga directamente a los prestadores. Entonces, el problema que tienen los prestadores es que hoy día están jugando en el filo de la navaja porque tienen dos alternativas. O siguen dándole atenciones a beneficiarios de ISAPRES, porque si no, no tienen flujo, y si no lo hacen, quiebran, porque no tienen flujo. Por eso que muchos de ellos ya han fortalecido la relación con el FONASA, porque ven que FONASA claro, es mal pagador como es el Estado, o sea, hay periodos de pago que se demoran mucho, etcétera, pero es un pago que se realiza al fin de cuentas. David, ¿para dónde va, según tu experiencia y tu manejo en este tema, para dónde va la cosa? Al final, ¿qué nos va a tocar a los chilenos ver respecto del tema de la ISAPRE? ¿Va a haber un colapso en la salud? Sin duda parece, ¿o no? Bueno, yo creo que eso depende mucho de cómo se maneje. O Sí. sea, hasta el momento no hay claridad respecto de qué se va a hacer. O sea, yo veo que este tema de la deuda es una cosa insalvable. O sea, nadie podría plantear en su sano juicio que no se pague la deuda que las ISAPRES tienen con los afiliados, porque eso sería incumplir el fallo de la Corte. Otra cosa distinta es que haciendo eso entren en una situación definitivamente de insolvencia, que ya venía desde antes, no es solo por el fallo, sino que ya venía de antes. Entonces, frente a esa situación, a mi juicio, lo que el gobierno debiera hacer más claro, más directo, en plantear medidas principalmente en dos sentidos. Una, ir a rescatar a los beneficiarios de la ISAPRE, que de un momento a otro van a quedar sin cobertura y no se van a poder seguir atendiendo en los prestadores donde se atienden. Si van a quedar sin cobertura financiera, porque si pasan al FONASA, por ejemplo, alguien que se atiende por un caso GES en una clínica privada, en el sistema público no se va a poder atender en esa clínica privada, bajo la legislación actual. Y si quiere irse a esa clínica privada, por libre elección en el FONASA, le va a salir un ojo en la cara, porque no tiene la cobertura que tenía en el plan. Entonces, ahí hay que hacer algo. Derechamente, hay que hacer algo para rescatar a esos beneficiarios hasta que haya una reforma que cambie las condiciones estructuralmente, no solo para los ISAPRES, sino que para los beneficiarios del sistema público también. Claro. ¿No es cierto? O sea, al otro lado hay 15 millones de personas que están sometidas a ese sistema y que hay que mejorar. Esa fue la promesa de gobierno, mejorar las condiciones de ese sistema, ¿cierto? Bueno, en algún momento habrá que plantearse esa reforma, en algún momento me refiero corto, ¿no es cierto? Pero en lo inmediato hay que resolver el problema que van a tener esos beneficiarios de la ISAP. Lo segundo es que hay que impedir que los prestadores de salud quiebren, entren en una quiebra arrastrados por la ISAPRE. Esto también es algo que es bien concreto. Cuando quebró la ISAPRE Más Vida, ¿sí?, a raíz de una estafa de los controladores, quebró directamente la clínica Las Lilas. Esa es una clínica que existía, tenía cierto tamaño, no era una clínica tan pequeña, y hoy día ese edificio es un edificio que se ocupa para cualquier cosa, menos como clínica. Por lo tanto, es capacidad de oferta del sistema que se perdió. Eso no se puede... no, el sistema no puede aceptar que capacidad de oferta del sistema privado se pierda. ¿Ya? Bueno, ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Por de pronto, fortalecer la relación con el FONASA, mantener el flujo, ¿no es cierto?, hacia estos prestadores, y particularmente hacia aquellos prestadores no relacionados con la ISAPRE, porque aquí también se ha hecho vista gorda, ¿no es cierto?,
sobre la base de que la ley impide la integración vertical, pero todos sabemos que la integración vertical existe entre la ISAPRES y los prestadores, entre buena parte de los prestadores. Bueno, hay que proteger principalmente a los prestadores que no están relacionados con esa ISAPRES, ¿ya? Si eso se maneja bien, yo creo que se puede salir de la crisis, va a tener costos sin duda, pero se puede manejar bien. Ahora, si la prioridad está en hacer intentos para que las ISAPRES no quiebren, esos van a ser esfuerzos en vano porque la dimensión del problema no tiene solución alguna. Eso, Oye, yo bien categórico en eso, no tiene solución. O sea, son David, esfuerzos que se van a hacer y se van a perder. David, esto va a tener alguna relación, porque el diagnóstico está claro, o sea, a todos nos quedó claro sobre lo que está pasando. ¿Esto va a tener alguna relación con la exigencia de aumentar el Producto Interno Bruto en salud para la próxima ley de presupuesto? Porque sin lugar a dudas que esto va a requerir recursos, ¿no? Creo yo, ¿no? Por razones obvias. Eh, ¿Se está discutiendo ya eso? Aumentar en futuros presupuestos el ítem de salud, que por lo que tengo entendido está alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Sí. Mira, en las medidas más de corto plazo, que tienen que ver con el rescate de los beneficiarios, la verdad es que no tienen mayor impacto fiscal, no requieren mayores recursos. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo al trasladar los contratos del sistema privado al FONASA, la persona sigue pagando lo que pagaba a la ISAPRE, ahora lo paga acá. Por lo tanto, no es que salgan recursos públicos a financiar eso, sino que es trasladar el esquema financiero que está aquí. Y que, porque muchas veces se dice, bueno, pero si las ISAPRES están quebradas, ¿no es cierto? Tú lo que vas a estar trasladando son pérdidas al FONASA. No, porque resulta que, para que tengan el siguiente dato, las ISAPRES, el año 2021, del año 2021 tenemos datos completos, del 2022 todavía no los publican. El 2021 las ISAPRES gastaron 318 mil millones de pesos, 318 mil millones de pesos en gastos de administración, para administrar los contratos de 3.400.000 personas. FONASA, el mismo año, gastó del orden de los 60 mil millones para administrar una cartera de 15 millones de beneficiarios. Entonces, si yo traslado los contratos al FONASA, estoy trasladando una parte del gasto de administración, pero la gran mayoría del gasto de administración se termina. Se termina el gasto en fuerzas de venta, en comisiones, gastos de directivos, publicidad, costas Exacto. judiciales, etcétera, etcétera. Por de pronto no se pagan impuestos, porque FONASA no paga impuestos a las utilidades porque no las tiene, ¿ya? Entonces, esa reducción hace viable esa alternativa sin mayor gasto fiscal. Ahora, una reforma más estructural, por cierto que requiere más recursos. O sea, esta reforma de transformar al FONASA en un fondo único que administre todas las cotizaciones y que sea el comprador, ¿no es cierto?, preferentemente a través de la red pública y también hacia los privados, obviamente requiere ponerle más recursos, porque hoy día al FONASA le faltan recursos para lo que tiene que financiar. Eh, Eso es algo que se ha planteado, ¿no es cierto?, que está en el programa de gobierno y que incluso estaba en la reforma tributaria que se acaba de caer. O sea, parte del problema, ¿no es cierto?, que se genera con el rechazo a la idea de legislar por sectores de derecha, ¿no es cierto?, y sectores de centro, por llamarlo de alguna manera, porque es como inclasificable lo que ocurre ahí a esta altura. Es que rechazaron el hacer una reforma de pensiones, rechazaron el hacer una reforma de salud, rechazaron meterle más recursos a temas de seguridad pública, por ejemplo, porque, ¿no es cierto?, veían
que había que votar un proyecto del gobierno, votarlo en el sentido de que no avanzara. Pero las consecuencias son esas, que no va a haber recursos adicionales para los programas sociales que tiene el gobierno. Entonces es complejo. Ahora, tampoco hay que ser ingenuo en lo siguiente. Este, este, este gobierno está teniendo una recaudación tributaria importante producto de reformas tributarias anteriores. Y particularmente lo que está rindiendo mucho en términos de recaudación es los ingresos por el litio. La renegociación que hubo con SQM el año 2017, este año permitió que entraran en la caja de este año, en la caja fiscal de este año, como 5.000 millones de dólares. Ojo con eso, porque, claro, se cayó la propuesta de reforma tributaria, pero eso no quiere decir que no haya un peso en caja. Hay que separar las cosas. O sea, ahí entraron 5.000 millones de dólares, perdón, 5.000 millones de dólares que no existían antes, producto de que se hizo una buena negociación en lo del litio. También hay que considerar, digamos, de que el IVA, el cobro del IVA aumentó, digamos, la masa que pagaba IVA en razón, digamos, del sistema tributario, o sea, el sistema digital actual. Sí. Aparte de eso, digamos, por lo que yo tengo entendido, el impuesto al tabaco recoge como 1.200 millones, el impuesto al alcohol unos 1.300, o sea, es cierto lo que tú dices, hay plata, ¿no? O sea, eh, hay varios elementos del sistema tributario que se modificaron antes que están rindiendo fruto ahora, pero particularmente lo del litio, esto es muy significativa, que hace pensar mucho en el tema de las reformas estructurales que se plantearon en la convención. El tema de la soberanía sobre los recursos naturales, ya que estamos acá en el programa de populares y soberanos, el tema de la soberanía nacional sobre los recursos naturales es muy importante. Si no es cuento esto de que los países tienen que ejercer soberanía sobre sus recursos, tienen que cobrar royalty. Por eso los países desarrollados cobran royalty. Si fuera un impuesto que generara desincentivo a la inversión, no lo cobrarían. Todo lo contrario, incentiva mucho la inversión porque después parte de esos recursos se destinan a innovación y desarrollo, a desarrollo regional, que nuevamente les permite tener mejores tecnologías y incentiva el desarrollo. David, En este ámbito de lo que estamos hablando es bien importante considerar eso. oye, ¿tú estás informado acerca de un hackeo que se le hizo a FONASA hace algo así como un par de semanas? Yo soy usuario de FONASA y justamente por un tema personal estoy tratando de atenderme, digamos. El punto es que estuvo una semana, confirmado por Chile Atiende, no Cawin, digamos, confirmado por Chile Atiende, que estuvo una semana caído el sistema de FONASA, lo que significó que todas las prestaciones que se hicieron en ese lapso, las clínicas, digamos, no acogieron los bonos y por lo tanto el usuario tuvo que pagar el monto como particular. Esto está relacionado con el problema de la ISAPRE, si es que está informado, digamos, sobre el hackeo este. ¿Se supo algo al respecto? ¿Hay algún...? Sí, mira, por casualidad, en una conversación que tuve con colegas que trabajan en el FONASA, lo que me explicaron es que esto fue efectivamente un ataque informático, un hackeo, que, eh, que no sé cómo se dirá en términos informáticos, pero que perforó, ¿no es cierto?, todas las murallas que tiene de contención los servidores que tiene Entel, porque esto no lo maneja FONASA, lo maneja externalizado Entel. Yeah. Y entiendo que tiene alrededor de 5 servidores dedicados para FONASA, de los cuales votaron
4 servidores y quedó por suerte uno operativo, porque si hubieran votado los 5, ahí sí que habría sido un problema. Y efectivamente eso generó problemas de operatividad, por ejemplo, con los ventas, los bonos y todo eso. Sí, Eh, y ese ataque fue un ataque de un grupo internacional europeo que se tenía antecedentes de que había hecho hackeo antes en Chile y que a los días después entiendo que hackeó, no recuerdo si el registro civil o algo por el estilo, pero generalmente lo que hacen es que hackean servidores, se roban la información y después piden rescate. ¿Ya? Esto les pasa mucho a los bancos. ¿Ya? Piden rescate porque como son datos personales y además datos de las cuentas corrientes y ese tipo de cosas, les piden rescate y los bancos tienen que pagar muchas veces. ¿Eh? ya. En este caso, lo que me explicaban es que no hubo robo de información y de todas maneras FONASA y el Ministerio del Interior se querellaron, pero estas cosas es como Sí, perseguirse. po. A esta altura es muy difícil saber, pero ese es el origen. Ya, Fue el ya. ataque de un grupo, No tiene ninguna relación con el tema de la ISAPRE. una Ya. relación, Oye, tría ninguna relación. Eso no tiene que O investigarlo antes sea, de... sin duda que ha habido David, revuelto ganancias de pescadores porque ganaron en este caso las clínicas, los prestadores, digamos, de servicio. Sí, oye, David, yo creo que es importante que las personas, hombres y mujeres que ven este programa interesantísimo, sepan de que el sistema público de salud, bueno, atiende al 80% de los usuarios, pero aparte de eso, atiende gratuitamente a 3.600.000 personas en situación de pobreza e indigencia. O sea, es una labor, digamos, del Estado importantísima, ¿no? Que habla acerca, cuando tú hablaste de la perforación, yo digo la perforación del modelo neoliberal, o sea, porque el modelo neoliberal no aceptaría una cosa parecida, ¿no? Entonces, esa cifra es real, ¿no? O sea, esa cantidad de personas que no tienen recursos, que se atienden gratuitamente, que son 3.600.000 personas, que es un poco lo que atiende el sistema privado, la ISAPRE, ¿no? ¿Esas cifras son reales? Sí. A ver, es que aquí hay dos cosas. FONASA tiene un sistema, ¿no es cierto?, de clasificación de sus beneficiarios en 4 grupos. Grupo A, B, C y D. El grupo A, que efectivamente son alrededor de 3.200.000, un poco más, yo creo, a esta altura, son lo que se llama carentes de recursos o indigentes. ¿Ya? Ese grupo es un grupo que está financiado completamente con recursos fiscales, porque no tiene recursos para aportar cotizaciones. Entonces, ese grupo no aporta cotizaciones y se atiende gratuitamente en los hospitales públicos y en la atención primaria. Pero los grupos B, C y D, que hacen aportes de cotizaciones, hay que acordarse que también pueden atenderse gratuitamente en la red pública, en atención primaria y en hospitales, porque se implementó a partir del año, desde septiembre del año pasado, se implementó el copago cero en la red pública. Y eso es para toda la población de FONASA, grupo B, C y D. Donde la persona que está en el FONASA tiene que pagar, que la única situación en la cual tiene que pagar es cuando se atiende en un prestador privado, que es una cosa distinta, que eso es la modalidad de libre elección. ahí está la mayoría de la gente, digamos, los extranjeros que han llegado a Chile. Oye, yo iba a preguntar, para Hay la de todo gente en que realidad. Sí, no, por supuesto, pero gran cantidad también de... vino mucho inmigrante, claro, porque el servicio de salud primaria atiende mucho inmigrante, muchos de ellos ilegales. Yo lo que iba a preguntar es, ¿para dónde va en este próximo tiempo la decisión que tiene que tomar la gente que está en la ISAPRE? Por ejemplo, va a decir un ejemplo personal, ¿no? Yo estaba en Cruz Blanca, ya. Cruz Blanca cada vez ha tenido más problemas y de repente me llega una carta de Consalud.
de la Cámara Chilena de la Construcción. Dice, nosotros tenemos respaldo financiero, nosotros no tenemos problemas para sostenerlo, entonces véngase para acá. Entonces, al final, la gente lo que tiene el susto es que o se haga un corralito, quedemos ahí, la gente que está en ISAPRE, pero además tenemos el problema de la salud pública, que es el siguiente. Nosotros estamos aquí frente al Barro Luco, yo acompaño muchas vecinas y conocemos que se ha ido desfinanciando cada vez la salud pública a costa de entregarle recursos a los privados. ¿M? Porque, por ejemplo, en el centro de salud que la gente se atiende, los exámenes médicos ahora se hacen en Integra, porque el centro de salud familiar no tiene capacidad para procesar exámenes. Entonces todo se lo paga Integra médica. Y asimismo el hospital también. Todo lo que es imágenes, resonancia, todo lo manda al sector privado. Entonces también lo que hay que hacer claridad que esta es una crisis del modelo neoliberal, porque hoy día la gente no quiere, tú hablas con un vecino que es de ISAPRE, que la gente se cree de clase media, y dice, no, yo no me voy a ir a FONASA, imagínense cómo está el hospital de mal. Entonces también el gobierno o en general hay que hacer una campaña de concientización acerca de la necesidad de caminar a seguros colectivos. Como no le gusta tanto copiar la experiencia en los países internacionales, bueno, en muchos otros países no existe esta cuestión de la ISAPRE, este negocio. Está el modelo del Estado que financia todas las prestaciones. Entonces también algún día el gobierno va a caminar a hacer estas claridades de que hay que fortalecer el sistema público, meterle plata, en vez de contratarle a los privados las cosas que te cobran 2 o 3 veces el valor. ¿Hay una mirada sobre ese sentido o no? Es que ahí justamente, Verónica, es uno de los puntos que yo creo que hay que poner énfasis, que el camino no es tanto fortalecer FONASA, porque FONASA es un fondo financiero. Lo que hay que fortalecer realmente es la red de prestadores públicos. O sea, hay que fortalecer los hospitales, hay que fortalecer los servicios de salud, que son los que coordinan y articulan estas redes, hay que fortalecer la atención primaria, hay que meterle más especialistas a la red pública, hay que dotarlos de más tecnología, equipamiento, tecnologías de información. Esa es la clave para poder tener mayor acceso, ¿no es cierto?, de quienes están en el sistema público a la atención de salud. El seguro, que en este caso es el FONASA, es una cosa distinta, es un intermediador financiero. Entonces, yo no puedo descuidar el fortalecimiento de la red. Y a mi juicio, en las propuestas que se han hecho, no hay ninguna medida que vaya a fortalecer la red pública. Hay fortalecimiento del FONASA en términos de las facultades que tiene que tener, el que pueda negociar los seguros complementarios con las compañías de seguro, ese tipo de facultades, que a mi juicio está bien, pero el problema no está en el seguro, el problema está en los prestadores. ¿Sí? Oye, Hay que mejorar, por ejemplo, las remuneraciones, ¿no es cierto?, y las dotaciones en los hospitales y en la atención primaria. Oye, yo vivo Esa en es... Pichilemu y aquí en el hospital, porque se llama hospital, en Pichilemu, esto está caro para CRS. Yo estoy con un tema, digamos, que me tengo que hacer sesiones de kinesiología y estas sesiones las hacemos en una cancha, una cancha de fútbol que está anexa, digamos, al hospital. O sea, y no es chiste, o sea, y al lado, digamos, de esa cancha hay un montón de desechos de ambulancias, lo que dices tú es una verdad al porte de un buque. La crisis que tiene el sistema hospitalario, la infraestructura hospitalaria es patético. Y bueno, ni modo, digamos, las demoras que hay acá en Pichilemu, la gente que necesita atender con urgencia, la derivan a San Fernando o a Santa Cruz y listas de espera que sobrepasan 2 o 3 meses. Lo normal, digamos, lo normal. Entonces, está funcionando pésimo el sistema. Oye, estamos un poco ya en la hora. Te agradecemos, David. Ha sido un programa tremendamente interesante en un tema complejo que no está, digamos,
usualmente al alcance del entendimiento de la gente a través de los medios de comunicación públicos, digamos, la televisión sobre todo, y hacemos entonces un esfuerzo enorme en este programa humilde por informar a la gente a grandes rasgos, digamos, lo que está significando este tremendo problema que se le viene al país con respecto a la crisis de las ISAPRES. Verónica, Eduardo, ¿algún comentario antes de despedirnos? No, felicitar al compañero David, agradecerle. Entiendo que él como economista seguramente lo vamos a invitar a otros programas para hablar sobre otros temas. Por ahí me pareció ver algunos trabajos sobre el tema de los recursos naturales, ¿no, David? ¿Sí? En la red, ¿no? Sí, Así sí, así que vamos a invitarte para hablar sobre esos temas que son tan actuales y vigentes. Sobre Sí. todo vigentes porque estamos, como tú sabes muy bien, en el año del recuerdo del 50 aniversario del derrocamiento del gobierno popular, y aquí la mayoría somos, digamos, tributarios Así ideológicos me y, quitó, y humanamente de ese proceso. me Así quitó la que, palabra de la boca, porque antes de despedirlo, yo quería que nos comentara de eso, porque sé que David está en la comisión de los 50 años. Cuéntenos un mira, qué poquito de bien. eso, Qué David. bien. Sí, pues. sí. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes también por la invitación y yo estoy muy disponible para otros programas, para abordar estos temas y otros. Eso que tú comentabas del tema de recursos naturales, efectivamente, en los 90 cuando estaba estudiando y recién egresado, me dedicaba, antes de meterme en temas de salud, me dediqué mucho tiempo a temas de recursos naturales, minería, renta minera, estos temas de royalty y todo eso, que claro, tienen re poco que ver con lo de salud, pero que al final siempre tienen vinculación con los temas de financiamiento, etcétera. En relación con lo de los 50 años, les quería comentar lo siguiente. Desde la Universidad Abierta de Recoleta, ¿ya? Eso. Como ustedes saben, es una iniciativa del municipio de Recoleta, eh, hay un programa de conmemoración, ¿no es cierto?, y de recuerdo de, de los 50 años del golpe, eh, donde hay un conjunto de actividades que se van a realizar, ¿ya? Van a haber, por ejemplo, todos los meses va a haber una actividad temática, que particularmente, por ejemplo, en julio se va a recordar lo que es la nacionalización del cobre, vincularla hoy día con la discusión sobre el litio, porque también la idea de esto es traer a la discusión actual, para la política actual, ¿no es cierto?, lo que fue la experiencia de la Unidad Popular y lo que significó el golpe de Estado. O sea, todos los meses va a haber una actividad. Y particularmente hay otra actividad que soy parte de la coordinación de ella, que es un congreso que vamos a realizar en septiembre. Después puedo entregarles los datos más precisos. Un congreso donde estamos haciendo una convocatoria nacional e internacional a presentar trabajos y la temática es tan amplia como la temática de los 50 años. O sea, desde cualquier perspectiva, en cualquier temática, entra si es que tiene que ver con el golpe, ¿no es cierto?, y los 50 años. Y lo otro importante es que no se trata de un congreso puramente académico, ¿ya? Van a haber, por cierto, presentación de trabajos de investigación, académico y todo eso, pero nos interesa mucho la vinculación con organizaciones sociales, poblacionales, sindicales y todo lo que sea la organización social que permita también llevar la memoria de lo que fue el golpe a la discusión actual. Por lo tanto, les dejo ahí también hecha la invitación y les voy a mandar la documentación correspondiente. Eso se va a realizar, como les digo, en septiembre, pero el llamado a presentar trabajo y todo el cronograma para eso
va a salir publicado en los próximos días. Le quiero informar a David, el resto de los compañeros ya lo saben, yo estoy terminando una biografía de Allende, una biografía política, que seguramente va a salir editada. La tengo que tirar a la editorial ahora estamos en marzo, en abril, seguramente en mayo, fines de mayo va a estar listo ese libro. Así que también, incluso hicimos un contacto con el alcalde digamos, de Recoleta para ver si lo podía presentar. Bueno, primero hay que tener el libro en la mano, ¿no? Pero eso va a estar ese libro, va a estar. Así que para que Ya, estés informado. ya, pues, Sí, no, excelente. Ya, Y sería bueno que pudieses presentar el trabajo en el Congreso. en el Congreso, por presentar el libro y la investigación que hizo, porque este muchacho investigó muchísimo. Lleva Sí, mucho tiempo dedicado a eso. oye, bueno, Mira, agradecemos yo quería entonces a decir, nuestro invitado, David De Brot, magíster en economía, investigador de CIPER, etcétera, todos los títulos que... oye, yo quería decir cortito A ver, dale. también mi agradecimiento eh, por la forma didáctica en que tú presentas los temas. Estos temas son tan complejos, yo te he visto en Última Mirada, te vi en varios programas y te encuentro maravillosamente didáctico para que nosotros los comunes mortales, que solo aprendimos algo de economía en la universidad, pero no tenemos expertise, así que yo te felicito por eso, porque poca gente hace de esta educación popular. Así que muchas gracias porque eres muy didáctico y te entendemos muy bien. Oye, agradecemos también a Alejandro Salinas que estuvo en la audiencia. Eh, Nos dice, gracias David, muy esclarecedor tu análisis, felicitaciones. Eduardo Castillo Alier, qué bueno es, suena bien lo del libro, dice Alejandro Salinas, nuevamente dice, esperamos ansioso esa biografía política de Allende. Esto ha sido Populares y Soberanos, número 112. Nos vemos la próxima semana a la misma batihora y en el mismo Vaticanal. Gracias, Muchas amigos. gracias. Nos Chao. vemos. Gracias. Muchas gracias.